Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos oyen aquí en Suenan las Historias. Este es un podcast producido por Confama y Voz Terra. Yo soy Daniel Roa y me acompaña Diana Restrepo. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? Muy bien, feliz de estar aquí en este podcast. Bueno, este es el primero de 5 podcasts que vamos a estar haciendo, en el cual tuvimos el gusto de conversar con jóvenes participantes que nos acompañaron en unos talleres hechos hace un par de semanas en Medellín, de la mano de Confama, en donde los invitamos a crear piezas sonoras que sirvieran para contar historias. ¿Cómo fue tu experiencia, Diana? Bueno, primero recogí lo que ustedes, Lani y tú, habían hecho en situ, en Medellín, pero fue muy lindo ver cómo el interés también y lo que la escucha les despierta para crear, para componer. Sí, la verdad fue una experiencia maravillosa para nosotros como talleristas que acompañamos este espacio creativo. Y bueno, hoy tenemos el gusto de conversar con 2 personas que se juntaron en este taller para crear su pieza. Ellos son Lucas Gómez y Carla Ospina. Y bueno, quiero darles la bienvenida. Primero saludar a Carla. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué más? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Daniel, hola Diana, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes. También un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de ustedes. Carla, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, yo soy investigadora en la Universidad de AFIT, en la Escuela de Artes y Humanidades y el Centro Humanista. Investigo temas de estética y ética, de literatura y construcción de paz y de literatura y convivencia. Me apasiona mucho el arte, el teatro, la música me encanta y la literatura, por supuesto. Y eso es lo que hago. Mi vida cotidiana es en un campus universitario y amo estar allá. Bueno, voy a empezar haciéndote una pregunta y luego seguimos con Lucas, pero es que al escucharte te interesa la paz, te interesa la investigación estética. ¿Qué cambió para ti? ¿Qué te dejó el taller desde la escucha? Lo primero que pienso es en la posibilidad de hacer de una forma distinta, ¿cierto? Yo he hecho sobre todo desde la plástica, desde la escénica, pero además pues de escuchar música y de ser cercana a la música y a los conciertos, no me había preguntado nunca, por ejemplo, qué otras cosas podían llegar como a un formato de audio, a un formato de escucha y cómo uno podía empezar a integrar artísticamente panoramas cotidianos de la escucha, por así decirlo. Eso me parece una novedad, como que es algo que me ha ofrecido una apertura sensible de alguna forma y es esa sensibilidad a los sonidos, pero especialmente a pensar que los sonidos pueden hacer parte de otra cosa, de una cosa que se puede valorar artísticamente y esos sonidos de los panoramas cotidianos o esos sonidos que están ahí en la cotidianidad, pero son a los que menos les prestamos atención. Lucas, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Antioquia, estudio audiovisual, me apasiona mucho la fotografía. Hace más o menos unos 2, 3 años empecé con la música, con la producción musical y también a tocar varios instrumentos, por ejemplo el cello y el bajo eléctrico. Entonces sí, digamos que mi día a día se basa en estar en la universidad, estudiar bastante y llegar a mi casa a tocar instrumentos. ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo fue ese encuentro en el taller de Voz Terra con Fama? ¿Y cómo se fue tejiendo esta red creativa entre ustedes dos para decidir sentarse a hacer algo juntos? Bueno, en un primer momento fue muy desde el azar. Los grupos se conformaron más o menos las personas que estaban cerca a donde nos sentamos. Y pues empezamos grabando el edificio, algunos sonidos que nos interesaban. Y bueno, la construcción fue, digamos, muy orgánica, creo yo. Carla y yo coincidimos en algunos sonidos que nos interesaron, pero después tuvimos que volver a grabar varios. Aunque al principio fue muy aleatorio nuestro encuentro, después digamos que sentimos como una conexión para seguir trabajando. Sí, estoy pues de acuerdo con eso, como al principio fue producto de la espontaneidad y eso también es muy interesante y es bienvenido.
Y ya después, entonces, en la exploración creo que nos pudimos conectar bien para ir armando o recogiendo los elementos de lo que iba a ser esta pieza, que no teníamos al principio como una idea muy clara de hacia dónde iba, pero como las cosas naturalmente en el proceso se fue perfilando, qué dimensión iba a tener, qué forma iba tomando como el asunto. Cuéntenos un poquito y a los oyentes cómo fue ese proceso, cómo encuentran la narrativa de la pieza y qué pasa con ustedes dos en ese proceso de la composición. Bueno, la narrativa de la pieza, digamos que reviste un poema que escribí justo allá en esa sede de Confama Aranjuez, un día que estaba en el segundo piso y me quedé mirando por una ventana un avión que estaba volando. En un momento el avión simplemente, pues lo miré hasta que no pude verlo más, hasta que mis ojos no lo podían percibir más. Y de esa observación surgió como lo que fue el texto y las preguntas que aparecen en ese texto. Y ya después, en la exploración que estuvimos haciendo en el jardín botánico, empezamos como a prestarle atención a ciertos sonidos que, como dije ahorita, están ahí en la cotidianidad, pero de pronto uno no los atiende, como el sonido de un túnel, de un tubo, los sonidos que pueden estar ahí, que no son protagonistas, que no tienen una voz principal en lo cotidiano, y cómo eso se iba uniendo a lo que se iba contando también en este texto, en este poema, cómo eso que está ahí se conecta con esa pregunta existencial que puede aparecer también en el poema. No sé qué piensas, Lucas. Sí, digamos que todo partió a empezar a tomar una estructura desde que Carla me mostró el poema. Decidimos pues que nos parecía que tenía ciertos momentos que se podían asociar muy bien con algunos sonidos que escuchábamos en ese espacio. Entonces empezamos a trabajar y a explorar sonidos y realmente pues se construyó una narrativa muy desde la exploración, muy orgánicamente. Y también como a conversar, creo que eso fue muy importante, y es que nos sentamos en un momento, bueno, que queremos grabar, qué sonidos nos llaman la atención y a conversar, ¿cierto? Y eso le fue dando también estructura a la pieza. Creo que la conversación fue un elemento muy importante ahí, y a preguntarnos qué tal si hacemos esto o qué nos parece esto, como que ese tipo de preguntas también estuvieron presentes siempre y creo que fueron positivas para el proceso. Volar sin tierra es el nombre de esta pieza creada por Lucas y por Carla. Y esto que mencionan de pasar de lo espontáneo a lo conversado es algo que me parece muy interesante porque pudimos ver en el taller que al comienzo todo parte de la improvisación, ¿no? Parte del ejercicio de echarse al agua y atreverse a ver qué pasa, ¿no? Con una grabadora salir a grabar sonidos y ver qué me trae ese sonido. Cuéntenos un poco de cómo van elaborando en ese paso a paso la estructura de esta pieza. Yo creo que hay unas cosas espontáneas, aparece esta posibilidad del texto, ¿cierto? Y de la narrativa que puede dar el texto. Y entonces también creo que tiene que ver con las sensaciones que pueden generar las palabras y cómo esas sensaciones se van asociando a ciertos sonidos. Y eso le va dando como una estructura y una figura, por así decirlo. También creo que como empieza con unas preguntas y luego hay otras partes donde hay una especie de serie de afirmaciones, y en esas afirmaciones creo que se intensifica las preguntas iniciales, como que la sustancia de esas preguntas iniciales se intensifica en el camino y también el sonido acompaña esa intensidad y empiezan a aparecer elementos de otra forma, ¿cierto? Y empiezan a distorsionarse también los elementos, como a jugar con la materia del sonido. Eh, para seguir como ahondando en la profundidad de la pieza y en la reflexión y observación, contemplación que puede haber ahí. Sí, yo creo que también, aunque el poema nos funcionó muy bien como un punto de partida a un guión, también las grabaciones y los sonidos nos iban recordando al mismo poema. Entonces no era siempre pensar una palabra y luego pensarle un sonido, sino que a veces un sonido mismo nos remitía a una palabra. Entonces empezábamos a hacer este juego como un ping-pong de esto me recuerda a aquello, pero esta otra palabra me remite a este sonido.
y así se va construyendo pues la pieza casi hasta el final. Como una relacionalidad entre los elementos, ¿cierto? Entonces grabamos el sonido de unas hojas secas y digamos que ese puede ser un sonido de inicio, ¿cierto? Que invita a un comienzo, a empezar a caminar. Entonces, ¿con qué se empieza a asociar de los otros elementos? Creo que la estructura se va dando gracias a esa relacionalidad que vamos encontrando entre los elementos que hacen parte de la pieza, ¿cierto? Porque igual grabamos varios sonidos con una atracción hacia ese sonido, no necesariamente lo grabamos pensando en lo que ya había en el poema, sino también en la atracción propia que puede generar el sonido. Escuchándolos es evidente, escuchando la pieza y escuchándolos a ustedes es evidente que hubo buen rollo, buena energía a la hora de crear juntos, que no siempre es fácil, ¿no? Las colaboraciones. Entonces, no sé, ¿este es el comienzo de algo? ¿Se han pensado seguir como colectivo? Bueno, pues realmente sí, como lo dices, hubo una muy buena conexión, un muy buen diálogo entre nosotros, digamos que nos caemos muy bien. Y sí, hasta el momento sí hemos planteado algunas opciones de seguir con este mismo proyecto, con los poemas sonoros, de alguna manera, por llamarlos de alguna forma. Seguir con cosas que Carla escriba, con piezas que yo haga. La idea es seguir y tenemos como varias ideas como para ir nutriendo el proyecto. Yo creo que hubo un asunto de buena disposición. Yo veo que Lucas es una persona muy dispuesta, yo también lo soy. Entonces ahí hay mucha tranquilidad. Es como una buena base para empezar como a trabajar. Y ambos tenemos como intereses artísticos, vitales y creativos que están muy presentes en la vida de cada uno. Y creo que eso logra articularse bien para hacer más cosas juntos, ¿cierto? Hay muchas ideas. Él es una persona muy creativa, yo también. Y también hay conocimientos que ya tenemos y cosas que vamos aprendiendo, que creo que puede ser una buena posibilidad de seguir construyendo otras cosas juntos, otras propuestas y obras. Bueno, Carla y Lucas, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por compartir esta pieza con nosotros y a nuestros oyentes les dejamos a continuación Volar sin tierra para que la disfruten. Un saludo para todos y todas y esperamos tenerlos en un próximo podcast de Suenan las Historias. ¿Cómo hará uno para volar sin tierra? ¿Cómo hará uno para volar sin tierra y no naufragar? ¿Cómo no perder la orientación a pleno vuelo, cuando el horizonte es tan semejante a la nada? Cuando volar es un gesto de entrega a la aparente nada. ¿Cómo soporta el cuerpo ser engullido por el vacío, devorados por la boca del cielo, en las fauces de un borrador de existencia? ¿Cómo no confundirse entre la dirección del vuelo y el cielo, cuando todo desaparece? Atrás es adelante, pero por lo pronto abajo no es arriba, y arriba puede ser más abajo. Ser bocado del espacio, minúscula puerta vacía por la que desaparece lo presente. Se oculta como la desparticulación deseada de la materia constante. Pasar por el filo del cielo, para ser invisible a los ojos de nadie. Perderse al fin sin tierra, renunciando a la nostalgia de una casa. ¿Cómo volar sin tierra ni hogar? ¿Cómo volar sin fuego? Volar es volar si no hay caída. Simplemente encontrarse sin remedio, suspendido en el aire.